Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén viendo el video. Vamos a hablar de la primera rueda de Cobreloa. Ya pasaron las primeras 15 fechas, ahora el fin de semana al tiro empieza la segunda rueda. Y ya es momento de hacer un balance de lo que fue esta primera parte del torneo, esta primera parte de la maratón que significa el torneo de ascenso, los puntos altos y los puntos bajos de Cobreloa, una campaña muy irregular, una campaña donde tuvimos rachas de buen fútbol, tuvimos rachas donde el entrenador César Bravo pudo sacarle buen rendimiento a jugadores sin mucho cartel, sin mucho renombre, logrando instaurar una idea de juego clara. Pero han habido baches, han habido lesiones, han habido momentos donde se nubla el técnico, empieza a inventar y decisiones que terminan pesando fuerte, terminan golpeándonos, terminan eh, dando una cara de Cobreloa que no gusta ver, dando una cara donde no compite, dando una cara donde pierde en Calama, no se hace fuerte de local y muchos jugadores terminan por no rendir, termina por evidenciarse que es un plantel muy limitado, un plantel con mucha falta de calidad, de jugadores que sean un aporte, que a la primera que tengan ya sean diferentes. Pareciera que no, pareciera que Cobreloa tiene que crearse muchas ocasiones para poder llegar al gol, que una defensa poco dura, poco robusta, que le llegan y le convierten. Eh, Al final todo eso se resume en la palabra jerarquía, que es la palabra que se han utilizado diversos medios, el propio entrenador, a la hora de referirse al juego de Cobreloa, que le falta jerarquía, eh, sumado a que es un plantel muy corto, un plantel cortísimo, no tanto en cantidad, sino en, ya lo he dicho, en calidad. En calidad. Los que entran no mejoran a los titulares y tampoco es que hay algunos titulares que no están ahí. De hecho, ya hablar de 11 titular sería ser muy optimista. Hay jugadores que por lesión o por distintas razones se han terminado borrando y eso ha dejado a Cobreloa mal, en un mal sitio, mal parado. El video quiero estructurarlo en tres partes. Uno analizando la cronología de esta primera rueda, destacando los puntos altos, los puntos bajos, donde nos caemos, donde subimos, las rachas que tuvo Cobreloa. Eh, Después el uno por uno, analizar o hablar un poco mi opinión de lo que vi de cada jugador del plantel. Después, en la tercera parte, ya iría estadísticas, goles, asistencias, los más destacados desde lo numérico en Cobreloa. Eh, y eso sería. Luego una reflexión final, obviamente, de lo que ha sido, que ya voy avisando que para mí ha sido algo mediocre, bastante mediocre, de hecho, la primera rueda de Cobreloa. Que si tú le miráis, no sé, le aplicáis esta misma campaña a cualquier otro equipo de la B y te lo miran más o menos bien. Pero Cobreloa tiene la presión y tiene la exigencia de ascender al tiro, de hacer siempre todo lo mejor, de que todos los equipos quieren jugarle a ganar a Cobreloa en esta división. Entonces, desde nuestra perspectiva es una mala campaña para mí. Para mí es una mala campaña por más que estemos dentro de liguilla, por más que haya muchos equipos por debajo nuestro, porque estamos, no sé, con los mismos puntos que equipos que para ellos son una buena campaña. Pero esto es Cobreloa, esto es otra exigencia, y por eso creo que no ha sido la mejor de las campañas. Hasta ahora. Queda la segunda rueda. Pero esta primera rueda no ha sido para nada motivante. Sobre todo por el inicio. Vamos a empezar con la cronología. Cobreloa le costó partir ganando en ambas competencias. Estuvo en los tres primeros partidos de Copa Chile donde no se pudo ganar, donde Cobreloa, ya sea porque el equipo se estaba adecuando o estaban probando posiciones que jugadores que no tenían que jugar. No se terminaba de acomodar el equipo y le costaba mucho, rascando empates, llegando hasta perder en Calama. O sea, perdió con el de Conce de Cristian Muñoz. Eh, Logró rascarle un empate hacia el puntero, que ya mirándolo en retrospectiva, un empate en Arica no es mal resultado, pero aún así
Empatar contra Unión San Felipe en Calama es algo muy malo. Ya después perder en Calama ya dejó tambaleando, yo creo, incluso a César Bravo. El triunfo no venía. Luego estuvo el partido con Rangers, que nos robaron. También mucha frustración. Y el primer triunfo recién llegó después del cuarto partido de Copa Chile, después del 0-0 con Iquique. Llegó el 4-2 contra Antofagasta, el que para mí es el mejor partido de Cobreloa de la temporada, ya que, exceptuando esos dos desconcentraciones en la defensa, de esos dos goles de Antofagasta, Cobreloa jugó excelente en cada faceta del juego, hizo goles preciosos, se encontraron los jugadores, un hat-trick de Gotti, ya la idea fluía, los puestos empezaban a sumarse, las titularidades empezaban a agarrar fuerza, los David Tapia, Cristian Muga, el Nico Palma, el Peyota Delgado, ya todos estaban empezando a ver bien cuál era el rol de cada uno y empezar a afiatarse. Alex Valdés jugó muy bien ese partido, y todos realmente jugaron un partidazo, todos realmente lo hicieron muy bien. Y ahí empieza la rachita que tuvo Cobreloa, de triunfos en Copa Chile, triunfo en torneo, la clasificación finalmente a Copa Chile. Entre medio hubo una serie de empates que fueron un poco mala suerte, nos empataron en el último minuto, pero Cobreloa compitió en canchas complicadas, como la de San Luis, como la de Copiapó, y por detalles finalmente no te terminaste llevando los 3 puntos, pero así daba gusto ver a Cobreloa, ganando de local y a punto de ganar de visita, llegando a conseguirlo incluso, que ese fue el último partido pique, por así decirlo, de Cobreloa, que ni siquiera lo jugó tan bien, pero se ganó de visita frente a Recoleta. El partido anterior se ganó 3-0 a Copiapó. Cobreloa venía ya en aumento, había clasificado a Copa Chile, se estaba sumando para los primeros lugares, y la idea de juego sobre todo fluía. Eso es lo que yo más valoro. Desde los resultados se puede mejorar siempre, pero desde la idea de juego Cobreloa estaba jugando muy bien, presionando alto, presionando fuerte, encontrando líneas de pase, asociándose, no jugando tanto al pelotazo, sino más a ras de piso. El Titi estaba bien conectado con todos. Muga era un perro de presa que mordía todo y recuperaba balones. El Nico Palma estaba en su mejor momento, y ahí yo creo que hay un punto de quiebre en Cobreloa. El partido que se ganó 3-0 a Copiapó en Calama, donde un jugador de Copiapó lesiona de muy alta gravedad al Nico Palma, que hasta el día de hoy no ha podido volver. ¿Cuándo fue el partido en Copiapó? Como por finales de abril, mayo, yo creo recordar. Con mayo, y ahora ya estamos en julio. Quincena de julio más o menos, y todavía no puede volver el Nico Palma. Y le pusieron solo amarilla al jugador de Copiapó, que ni me acuerdo el nombre, pero terrible, porque ahí ya el Nico Palma es un central que a la defensa la saca para adelante. Cobreloa, la propuesta de juego que mete, tenéis que tener los centrales en mitad de cancha, tenéis que presionar fuerte, y es un jugador que no le quema la pelota, que avanza con la pelota, tiene buena conducción, encuentra buena primera línea de pase, es muy parecido a lo que hace Paulo Díaz en River, a lo que hace Lo Mónaco en Independiente, ya yendo nomás al plano internacional. Salivá en el Arsenal. No quiero decir que Nico Palma sea tan bueno como estos jugadores, no me saquen de contexto obviamente, pero cumple ese rol dentro de la defensa. Siempre los equipos que juegan muy ofensivo, a presionar arriba, hay un central que tiene más técnica que el otro, que no es tan caballo como el otro, que se encarga de esa primera línea de pase y de iniciar la jugada, y Cobreloa solo tiene al Nico Palma en ese rol, que lo hace bien, que lo hace muy bien. Pero Heredia no es capaz de eso, el Rolo no es capaz de eso, Tapia obviamente no es capaz de eso. Entonces le ha costado a Cobreloa consolidar una dupla de centrales después de la lesión del Nico Palma, que veremos cómo vuelve. Esperemos que vuelva pletórico, pero ese punto de quiebre hizo que la defensa perdiera mucha potencia, y se empezaron a encadenar malos resultados. Hasta el minuto 90 estabas perdiendo con Santa Cruz en Calama. Después una avivada de Diego Acevedo termina por salvar los muebles, pero partido horrible de Cobreloa, donde no se encontraron. Después partido con Temuco, también 2 jugadas de pelota parada desafortunadas. Cobreloa no se encontró. No hubo una respuesta tampoco desde el banco. César Bravo no ha sabido leer estos partidos complicados, estos partidos difíciles.
donde tienes que buscar algo del banco, pero es que tú también miras al banco y tampoco hay mucha opción. No hay mucha opción dentro del banco. Cobreloa no tiene un plantel amplio. Aquí ya cuando empiezan las lesiones, empiezan las suspensiones, se ve que es un equipo con un plantel corto. Y ya catástrofe, se pierde con Limache en Calama, la expulsión injusta del muchacho Justin Navarro creo que era. La goleada con Wanderers, ya Cobreloa está en el suelo, empieza de hecho a salir del puesto de liguilla. Encadena un triunfo con Curicó, pero le sirvió para eso, para salvar el puesto de liguilla. Se jugó bien el primer tiempo con Curicó, pero no sirvió para querer abrir el apetito, porque se perdió con Limache y se perdió con el Chaco Morning. Se cerró la rueda de esa forma. Un Cobreloa que venía en ascenso y siento que si tengo que atribuirle a algo en la caída de Cobreloa es a la lesión del Nico Palma. Sé que es raro decir eso, que por la lesión de un jugador se te vaya toda la chucha, pero es un jugador fundamental, es de la columna vertebral el Nico Palma. Y bueno, se lesionaron más jugadores, más suspensiones entre camino. Un partido que no pudo estar muda por suspensión, que fue el de Wander, creo que fue el que nos golearon. Partidos donde no estuvo David Tapia, partidos donde no estuvo el Peyota. Muy complicado era armar a veces el equipo. Y ya lo que da rabia es el final, de cómo termina esta primera rueda. Un Cobreloa que regala la llave ante Limache, que no compite, no corre, dice vengan, háganos goles. ¿Para qué? Para priorizar el partido con el Chaco Morning que perdiste. Que no concretaste, que no supiste profundizar, que no supiste leer el partido, que andáis poniendo a Bustamante de extremo derecho. Entonces, esas decisiones de César Bravo son cosas que yo no entiendo. Yo no entiendo ese gusto de querer regalar la llave con Limache, de poner a Byron Bustamante de extremo derecho, teniendo en el banco jugadores como, no sé, Gabriel Rojas, ponerlo por izquierda y Alex Valdés por derecha, por ejemplo. O poner a Ed Verhoeven, ya que es su posición. Obviamente, Ed Verhoeven se mandó la gran cagada contra el Chaco Morning en la pelota parada. Pero ¿cómo esperáis que entre un jugador? ¿Cómo creéis que es la confianza que debe tener un jugador que entra del banco y que el que estaba jugando en su posición es un jugador que no es de su posición? O sea, entráis cero de confianza, entráis mal, obviamente vaya a mandarte cagadas. Y lo liquidáis, pues lo matáis. En cambio, si lo ponéis de titular, con confianza, le decís, ya Ed, vos podís, dale. No. Hay una mala gestión, yo creo, ahí también de César Bravo del plantel. Y por último, si ninguno de estos te convence, pone un cabro, pone un canterano, pone a alguien que juegue por la banda, alguien que sea especialista en la banda. No a Byron Bustamante, que ya en el medio campo le costaba correr, le costaba tener recorrido. Menos lo va a hacer por la banda. Es inexplicable para mí eso. Lo mismo ha hecho con Diego Acevedo, de ponerlo contra la raya, ponerlo contra la banda, jugadores que no tienen desborde, que no tienen desequilibrio, que necesitan espacio y tiempo en el mediocampo para ser importantes. El partido donde entró unos minutos en su posición Diego Acevedo, que es de enganche puro, ahí en el mediocampo suelto, hizo un gol. Hizo el gol que salvó los muebles contra Santa Cruz. Entonces, basta de inventar, César Bravo, basta de querer esos mambos de querer imponer tu visión por algo lógico. Porque el querer ir contra la lógica y que te salga bien, te queda para el comentario. ¿Qué es lo que queda para siempre? Son los resultados. Yo entiendo que yo no soy un fundamentalista de ganar o ganar, de que hay que ganar lo que sea, bajo lo que sea, por así decirlo. No, a mí me importa cómo ganamos, a mí me importa cómo jugamos. Pero también quiero ganar, es lo principal. Y si perdí cometiendo esas tonteras, esas desvariaciones, no se consigue nada. Y que hay con la bronca, que hay con un mal cierre de primera rueda, que empezó mal, tuvimos una buena racha y terminamos mal. Cómputo final, una mala primera rueda. Ya yendo el uno por uno, vamos a hablar de los arqueros. Hugo Araya, para mí, muy buena primera rueda, en el sentido de que cuando lo exigieron,
estuvo. Le costó el inicio, le costó un poco el inicio porque venía de un año sin jugar. Hay que recordar eso. Guaraya un año entero que no jugó. Lo golearon a Guaraya en la fecha el torneo pasado, ya al banco. Seguían goleando al otro y no le daban oportunidad. Entonces un jugador así, que tampoco tuvo oportunidad, que hiciera lo que hiciera, nunca iba a ser titular. Obviamente iba a entrar frío, iba a entrar con poca confianza, pero con el pasar de los partidos ya recuperó eso, recuperó ese ganar mano a mano, recuperó el mantener a Cobreloa en los partidos, recuperó las salvadas, recuperó el buen juego de pies sobre todo. En Calama tiene un pie muy, pero que muy calibrado Guaraya. A veces las jugadas de ataque inician por él, de un pelotazo largo al extremo, que le llega en los pies, le llega redondita en los pies al extremo. A mí me encanta Guaraya, siempre lo voy a defender, para mí es el arquero titular. Y las veces que César Bravo quiso inventar y lo sacó en el partido con Wanderers, y jugó el muchacho Álvaro Salazar, 3 cagadas de Salazar. Un rebote en el tiro libre, un córner que tampoco sale a cortar centros, que mucho se le reclamó a Guaraya, de no sale a cortar centro. A Salazar le hicieron 2 goles de córner también. Y un gol de Duma, un golazo a la escuadra, pero que Álvaro Salazar estaba 5 metros adelante del arco, estaba muy mal parado. Entonces, un arquero bien parado, es un tirito ese, porque entró lentito al área, y entró pero sin nada de fuerza. Álvaro Salazar ha rendido bien en Copa Chile, rindió bien en los inicios, en los partidos de fase de grupos. Llegó el partido con Limache, le hicieron 3. Llegó el partido con Wanderers, le hicieron 5. Entonces demostró que para partidos grandes, para partidos complejos e importantes, Guaraya a mí me ha gustado más. Aún así, siento que Salazar es buen arquero. Salazar, me voy a quedar con esa imagen que dio en los partidos de fase de grupos de Copa Chile, pero para eso, para segundo arquero. En caso de que Hugo se lesione o algo, para mí Hugo sigue siendo el 1 de Cobreloa, sigue siendo el portero titular, sigue siendo el que en el que yo me siento más seguro si un jugador se arranca y hay un mano a mano, o si hay que iniciar la jugada. Es un líbero más, y sobre todo por la edad que tiene. Tiene que jugar. Y si Cobreloa por un milagro llega a ascender, tiene que seguir jugando, no traer un arquero que lo tape, seguir jugando. Jugar es la única receta para alcanzar la experiencia que se necesita, la experiencia y el fuelle, la cachaña que tiene que tener un arquero. La única forma de conseguirla es jugando y equivocándote, y da lo mismo que te equivoques, seguir jugando, porque es un muy buen proyecto, es un muy buen un arquero ya consolidado, y ya de aquí solo el techo es gigante, el de Guaraya. Entonces hay que seguir explotándolo, hay que seguir aprovechándolo. En cuanto a la defensa, Rodolfo González, ha habido partidos que me ha gustado, otros partidos que no, pero en general el cómputo global creo que el capitán ha rendido dentro de lo que yo esperaba. Tuvo un mal 2024, pero ahora con la pretemporada y con el cambio de división, el Rolo se ha afirmado más. El Rolo ha tenido muy buenos partidos. El partido con Recoleta me ha gustado. Para mí sigue sin ser el titular de Cobreloa. Hay 2 centrales que ya vamos a hablar que para mí tuvieron el pick en la defensa de Cobreloa, que es la dupla central estelar. Pero el Rolo González, desde un rol ya no tan protagónico, más secundario dentro de la cancha, y manteniendo ese rol de capitán en el camarín, creo que ha cumplido, ha rendido bien, ha sabido tapar los parches cuando ha tenido que tapar, ha sabido ser titular cuando le ha tocado, ha sabido cerrar partidos cuando le ha tocado, y ha sabido mantener vivo y cosechar buenas migas con este grupo, con estos jugadores que llegaron nuevos, el unificarlos y ser el pegamento de este Cobreloa. Yo creo que Rolo es un líder ahí en ese sentido y lo ha hecho bien. Por el contrario, Bastián Tapia creo que no es una sombra de lo que fue el año pasado. Del año pasado fue de lo poco rescatable de los últimos partidos, el único que dio la cara, de los pocos que sentía que estaban a la altura de la división, pero ahora siento que no puede ni jugar ni en primera vez, no sé por qué. No sé qué le pasó a Bastián Tapia de un año a otro, pero ahora está irreconocible, haciendo faltas hueonas, cometiendo amarillas insólitas, errores infantiles, poca confianza, llegar mal a los cruces. No sé, creo que ha habido un partido bueno de Bastián Tapia, creo que fue contra Curicó, pero más allá de eso no me ha gustado nada lo que ha exhibido por el nivel que venía mostrando y por el nivel que mostró en la B el año que ascendimos.
Entonces, algo pasa ahí, yo creo que es más psicológico. Hay un tema ahí de confianza, hay un tema ahí que tiene que trabajar Bastián Tapia para volver a ser el que era, porque el Bastián Tapia que yo conozco era muy buen jugador y ojalá vuelva a ese momento de forma. Ya los dos mejores centrales para mí, Nicolás Palma, ya he dicho todo lo que sobre su juego. Nicolás Palma, esa primera línea de pase, esa conducción, esa polivalencia también, que puede jugar de lateral derecho, de lateral izquierdo, es algo que le sirve a Cobreloa. Es un muy buen central, es muy joven y es el futuro de Cobreloa, yo creo. En él hay que cimentar la futura defensa, tiene que ser Nico Palma y uno más. Porque juega bien con las dos piernas, a pesar de ser de diestro, de naturaleza, no le incomoda jugar por perfil zurdo, y eso es algo importantísimo. Ha habido partidos donde ha jugado, no sé, Bastián Tapia y Heredia, que ya vamos a hablar de Heredia, y a los dos les incomoda el perfil zurdo, jugar por izquierda, y a Nico Palma le sale natural, pareciera ambidiestro. Entonces, es un jugador muy, muy bueno. Yo creo que es fácil entrar entre los 5 mejores de Cobreloa. Y que se extraña mucho por la lesión, se extraña, ojalá vuelva pronto. Heredia, Agustín Heredia, el bostero de Boca, llegó y fue solución, llegó a firmar la defensa, llegó a jugar, por eso se complementa también con Nico Palma, porque Heredia es el típico central simple, el central práctico, el central que gana todos sus duelos de arriba, tiene muy buena altura, va al cruce y llega, despeja, nadie pasa por él, gana mano a mano, y se complementa muy bien con el central que es más técnico. O sea, son perfecta la dupla central de Cobreloa ahí en ese sentido. Y los partidos que jugaron ellos dos, Cobreloa se vio muy bien defensivamente, porque uno va al choque, uno va a la refriega, uno va a ganar duelos, el otro es la salida de balón, el otro es la técnica, el otro como que lo que le falta a Heredia se lo da a Palma, y lo que le puede faltar a Palma se lo da Heredia. Entonces ahí se complementan muy bien, y por eso cuando llegó Heredia y estaba junto a Nicolás Palma, la defensa de Cobreloa se vio muy bien. Ya una vez salido Nicolás Palma, Heredia empezó a verse un poco más mal. Hubo partidos muy malos. ¿Cuál partido fue terrible y malo? Lo tengo en la memoria, pero recuerdo esa sensación de decir, ¿qué weá le pasa a Heredia? Está fallando pases a los de naranja, se la está entregando a los de Limache, creo que era, con Limache en Calama. Ahí muy mal en ese sentido Heredia, pero creo que dentro de eso, del acompañante que tiene que jugar con Nicolás Palma, yo creo que debería ser Heredia. Heredia lo ha hecho bastante bien. Ya yéndonos a los laterales, David Tapia, un jugador que cuando llegó dijeron, del Chaco Morning, no sé qué, pero David Tapia, espectacular. Primera rueda de David Tapia, también de los mejores de Cobreloa, fácil entre los 5 mejores. Recorrido, defensa, ataque, fiero en la marca, rápido en ataque, lo hace todo bien, le cuesta que le quiten la pelota, es muy técnico, muchas veces ha pasado que hace una de más, y a veces se la roban, pero de las 10 veces que ha intentado esa de hacer de más, de mantener la pelota, de enganchar y de conducir, yo creo que 3 le han quitado la pelota, las otras 7 le ha salido. Y saca aplausos siempre David Tapia con esa jugada, porque es muy gambeteador, es pichanguero, ¿no? Le cuesta que le saquen la pelota, y en conducción se va al ataque muy fuertemente. Creo que no registra ni gol ni asistencia, pero uno ve el partido y uno sabe que es de los mejores de Cobreloa, David Tapia. Juega muy bien, es especialista por lateral derecho, y a mí no me disgustaría verlo en primera división de nuevo, si de milagro Cobreloa asciende. Pero es un jugador que hay que amarrar para el otro año, yo creo. El suplente que jugó por ahí casi siempre fue Ed Verhoeven los primeros partidos, pero ha costado encontrarle un suplente ahí. También ha jugado el Gui García, pero ya vamos a hablar de Gui García en los volantes. Ed Verhoeven, no sé, es que ha mostrado poco, y lo poco que ha mostrado ni siquiera es en su posición. O sea, Tomate lo tiene de lateral derecho y él no juega de lateral derecho. Él juega de volante por derecha, o de extremo derecho, o de volante, pero de lateral poco, porque cuando juega lateral se le vio que no siente la marca, que lo comen, que lo presionan fácilmente, lo atacan y aprovechan su espalda muy fácilmente. Entonces Ed Verhoeven en ese sentido no ha estado bien, pero en parte por culpa del técnico.
que lo pone en una posición que no es ventajosa. Luego el lateral izquierdo, el muchachito Pato Romero. El Pato Romero lo ha hecho bien, es un Pato Romero totalmente diferente al del año pasado, un Pato Romero con confianza, un Pato Romero que se proyecta, que es un jugador más y que juega por mérito propio más que por minutaje. O sea, Cobreloa ya dejó de hablar del minutaje, porque el Pato Romero lo completa con creces, lo completa muy, muy, muy satisfactoriamente. Me gusta mucho cómo se asocia con Valdés, porque Valdés es ese extremo que se tiende a ir para adentro. Entonces el Pato Romero le queda toda la banda y es una flecha cuando juegan bien. Cuando hay veces que ha habido partidos donde el Pato Romero ha estado solo en esa banda, porque creo que jugó con Barrera un partido y Barrera ya sabemos que nada. Entonces, aún así, le han comido la espalda, ha sido como su talón de Aquiles, por así decirlo, de que los equipos aprovechan su banda para atacar. Pero ha habido partidos donde ha estado bien, contra Recoleta estuvo muy bien, pero obviamente hay partidos donde se lo han comido con papas, pero ahí ha estado el equipo para sostenerlo, para arroparlo, por así decirlo, de que no sea tan diferenciar el daño que le hacen al Pato Romero por su banda. Pero para mí está aprobado el Pato Romero, para mí ha sido una buena primera rueda, y ojalá le vaya muy bien en el Mundial Sub-20. Ojalá le vaya muy bien en el Mundial Sub-20 con la selección chilena. Hugo Rojo se lesionó en el partido con Iquique, en su debut creo que fue que se lesionó Hugo Rojo, entonces prácticamente como si no existiera, poco que aportar de él. Esos minutos jugó bien, sí, pero no se puede hablar mucho de Hugo Rojo. Y de Gabriel Rojas, que lo han puesto por ahí, por el lateral izquierdo. Acumula buenas y malas Gabriel Rojas, pero pasa lo mismo que con Edgar Joven, que no es su posición natural. Él hace toda la banda izquierda, pero sobre todo en ataque, y no tiene tanta marca, no tiene tanto... ¿cómo se dice? Solidez defensiva. No, Gabriel Rojas no es de eso. Es de atacar, es de tirar asistencia, tiene un par de asistencias Gabriel Rojas muy buenas, tiene una buena pegada, un buen centro, que ha sabido aprovechar. Pero hay partidos donde ha estado horrible, el partido con Limache estuvo horrible. ¿Contra quién más? Con Wanderers creo que también estuvo horrible. O con Wanderers jugó el Pato Romero. No recuerdo, pero hubo partidos que no jugó bien Gabriel Rojas. No jugó Gabriel Rojas, pero yo creo que por el tema de la posición. Cuando ha jugado de extremo, lo ha hecho bastante bien. Ha sido punzante. Tampoco una cosa diferencial, pero yo creo que ha cumplido. Mahoma Gabriel Rojas. Yendo ya al mediocampo. Javier Meléndez ha jugado poco. Javier Meléndez ha jugado realmente poco. El Güey García no ha estado a la altura, yo creo, este año. Se ha mandado cagadas terribles con Wanderers, contra Temuco creo también. No se encuentra ni de central, no se encuentra ni de lateral, no se encuentra ya ni de en su posición que es de volante central. Le está costando este año al Güey García. Sigue siendo un referente para dentro del grupo, pero ya yo diría que es siglo cumplido este año, ya con el Güey García. Porque ya tú esperáis de un suplente, porque ya, ok, Güey García ya no es titular, suplente. Pero tú esperáis de un buen suplente que cuando entre esté a la altura del resto. No se mande esas cagadas infantiles. O sea, te puedes ver superado, puedes no aportar ni ser tan bueno como el titular. Pero no remís para atrás, po. No restes. Ya que no vas a sumar, no restes. Y Güey García siempre que ha entrado, siento que ha restado. No ha entrado bien el Güey García. El titular, sin lugar a dudas, ha sido Cristian Muga. Cristian Muga, que para mí, en cómputo global, es de los mejores, por no decir el mejor jugador de Cobreloa. Nadie lo hace mejor que él en esa posición, yo creo, en la división. Nadie marca ni tiene esa fiereza que tiene él, ni esa producción en ataque, esa capacidad de pisar las dos áreas. Tiene asistencia, tiene gol Muga, y ha sido un sostén para esa defensa tan abatida y tan goleada del año pasado. Muga es el jugador que faltaba ahí en esa zona del volante central, que persigue a todos, que presiona a todos, que se asocia con todos, que se nota cuando no está. El partido con Wander se notó cuando no estaba.
Y es un jugador que te echa el equipo para arriba, motivante, que da gusto jugar con él, que le pone garra y le pone empeño, y tú veis que él se tira y traba con la cabeza y decís, yo voy a trabar con la cabeza también. Entonces motiva al equipo, contagia al equipo en ese sentido. Y ha sido diferencial cuando está y se nota cuando no está. Y de verdad, es una posición que extrañaba tanto Cobreloa, que el uruguayo vino como anillo al dedo. Vino como anillo al dedo y para mí es el mejor. Para mí es el mejor jugador de Cobreloa. Si hoy día, 11 de julio, ¿te quieres comprar una camiseta de Cobreloa? El jugador a estampar es Cristian Muga para mí. En la figura para mí de este Cobreloa. Diego Acevedo, otro volante. Yo esperaba más de Diego Acevedo. Porque en la Unión Española jugaba muy bien, era muy prometedor y ahora no ha jugado tan bien como esos momentos. Ha tenido buenos partidos, ha tenido destellos de calidad, pero poca regularidad. El Tomate igual no le ha dado tanta confianza, pero ha habido partidos donde ha podido ser titular y ha tenido oportunidades para agarrar la camiseta de titular en una posición que a Cobreloa le falta. Le falta ese acompañante del Titi Ledesma, le falta ese otro tercer volante por izquierda. Y Acevedo no ha sido capaz de agarrar esa camiseta. Gerardo Navarrete, 3/4 de lo mismo. César Bravo declaró que iba a ser su Juan Leiva, muy alejado de la realidad. Gerardo Navarrete ha tenido una penosa primera rueda, horrible primera rueda. Lo mismo, destellos, pequeños destellos, incluso menos destellos que Diego Acevedo, pero errando pases, siendo un fantasma dentro de la cancha, marcando poco, corriendo mal la cancha, que lo típico que vais y te das cuenta que dejáis el espacio, retrocedí. No me ha gustado Navarrete. El otro volante que lo ha hecho bien es el Titi Ledesma. Titi Ledesma ha jugado bien, el Titi Ledesma ha tenido buenos partidos, ha convertido gol, tuvo un remate increíble, organiza la pelota parada, un par de asistencias, no sé si ha tenido tantas asistencias, creo que no, pero armar la pelota parada, armar el córner, yo creo que ahí en ese sentido hay aporte del Titi Ledesma con la pegada que tiene. Ha tenido malos partidos, el partido con Wanderers fue muy malo, pero creo que el partido con Wanderers de todo el equipo fue malo. Pero el Titi Ledesma creo que ha cumplido. Para mí ha cumplido, pero obviamente ahora cerramos mal la primera rueda, con 2 partidos malos del Titi. Yo creo que porque no ha tenido un extremo que lo acompañe en esos 2 partidos, justamente. Byron Bustamante de extremo no te otorga la profundidad. Bueno, esto ya lo hablé en el partido contra el Chaco Morning, vayan a verlo. Pero para mí el Titi Ledesma dentro de todo ha rendido. Ha rendido bien, ha sabido ser el diferente, ha sabido ser el que se echa el equipo al hombro y el que intenta pases con profundidad en partidos donde a Cobreloa le ha costado. Ahí aparece el Titi Ledesma. Luego está Sebastián Zúñiga, que se lesionó, desgraciadamente. Pero los partidos que jugó Sebastián Zúñiga fueron muy buenos también. Él y el Titi hicieron una dupla muy buena. Se asociaron bien. Sebastián Zúñiga presionó bien, tuvo buen recorrido. Y fue un buen eslabón entre Muga y el Titi. Que la pelota se conecte entre esos tres. Yo creo que ahí, en ese pick, en esa racha de resultados de Cobreloa, fue donde jugaron esos tres. Y desde que se lesionó le ha costado. Porque era un jugador que se había retirado. Es un jugador de edad. Falta, yo creo, hay un titular. Y espero que en el mercado traigan. Ya se anunciaron. Vamos a hablar del mercado en otro video. Pero creo que ahí falta un jugador titular. Ahí se trajo a Byron Bustamante. Byron Bustamante que no ha jugado bien, lo odio. Ya, no, tampoco tanto, pero no le he encontrado buen partido a Bustamante. Tuvo un par de buenos partidos, creo, pero no, me cuesta recordar buenas jugadas de Bustamante. Pienso en Bustamante y pienso en jugadas, pases que no llegan en nada, presionar mal. No me ha gustado Bustamante, la verdad, a mí. No sé si quedan más volantes. No, ya, pasemos a los delanteros al tiro, pasemos a los delanteros. Leandro Barrera, eres un muerto, te odio, horrible. Lo mismo que Arace tuvo la decencia de irse, Barrera sigue robando en Cobreloa. Desgraciadamente tenemos ahí un sueldo que no, yo creo que pagando $1 de sueldo ya me sentiría estafado por lo que ha otorgado Leandro Barrera, que ha sido la nada misma. ¿Qué partido fue, weón? ¿Qué partido fue que Cobreloa estaba ahí atacando? Entra Leandro Barrera, la pierde, gol del rival. ¿Qué partido fue? Creo... No recuerdo, weón.
Creo que fue Santa Cruz. Que llegó Leandro Barrera, la cagó y igual de Santa Cruz. Pero bueno, no va a descubrir América. Ya todos sabemos que es un jugador que no debería ni estar en Cobreloa. Y en otro contexto ni estaría en Cobreloa. Walter Ponce, un jugador que no sé por qué la gente ama. Hizo 2 goles de revulsivo. A mí no me ha gustado el cierre de Walter Ponce. Creo que hubo un partido donde pudo ser titular después de hacer un gol. No lo pusieron de titular y como que se taimó. Como que ahí se apagó la chispa Walter Ponce. Aún así, creo que es un jugador que podía aportar al plantel. Desgraciadamente se lesionó. Una lesión fea, una lesión que lo va a dejar fuera por el resto de la temporada. Y ahí se le abrió un cuarto cupo a Cobreloa para traer de fichaje. Pero Walter Ponce ya fue el año de Walter Ponce. Y para medirlo, para mí, ni fu ni fa. A mí no me terminó de gustar. Yo no lo renovaría para el siguiente año. Pero supo ser un buen revulsivo, supo hacer goles, supo hacer un impacto cada vez que entraba. Y como decir, aquí estoy yo, Walter Ponce, quiero ser titular. Irreverencia, gambeta, gol. Pero de repente esa fuerza, ese fuego, se apagó en un momento. Entraba Walter Ponce, no era lo mismo. No destrababa los partidos como los destrababa antes. Pero bueno. Luego, ¿quién más? Leandro Barrera, Arace. Bueno, hablemos de los titulares ya. Álvaro Delgado, otro de los mejores jugadores de Cobreloa en esta primera rueda. 5 goles, un par de asistencias, una velocidad increíble, golazos, de verdad golazos. Golazo contra Deportes Concepción, golazo contra Curicó, maradoniano. Un jugador que con gambeta, con velocidad sobre todo, con mucha velocidad, con mucha cachaña. Me gusta Álvaro Delgado y yo lo renovaría para el otro año. Porque siento que encontró su lugar en el mundo, porque siento que ha explotado como nunca ha explotado. Se le está dando la confianza, se le está dando la titularidad, tirar buenos centros. Para mí, de verdad que ha sido un muy buen jugador. El Peyota. Alex Valdés también me ha gustado mucho. Es ese jugador también diferente, también gambeteador, que se busca asociar, que es capaz de hacer un caño, de pasarse a 2, de hacer algo que no te esperas. Da mucho gusto, yo creo que es el jugador que más disfruté. Alex Valdés en su buen auge, en su buen fútbol. Porque ha tenido partidos Alex Valdés donde ha estado perdido, ha estado inconexo, tira una de más, es muy de eso, es de tirar una de más. Pero ese jugador comilón, habilidoso, para mí hay que tenerlo, hay que darle confianza y hay que afinarle ahí algunos puntitos para que deje de perderla tanto, para que sea diferencial, que no sea no sé hablar, que no diluya la jugada. Muchas veces se diluía la jugada por Alex Valdés que tiraba una de más, pero también supo destrabar partidos, supo asistir, tiene harta asistencia. En ese sentido me gusta Alex Valdés. Insisto que igual hay que traer un extremo más diferencial aún, más fuerte, más potente, pero ya vamos a hablar del mercado en otro video en un futuro. Y Gustavo Gotti, el último del que voy a hablar, Gustavo Gotti. De los juveniles no voy a hablar tanto porque ha tenido pocos minutos, entonces no. Y jugadores que no han tenido minutos tampoco voy a hablar tanto. Pero Gustavo Gotti es el goleador del equipo. Pero ha tenido momentos donde se le ha apagado la chispa, se le ha apagado la pólvora. Yo creo no tanto por su culpa, sino por el equipo. Porque justamente coincidió que cuando el equipo jugó bien, Gotti goleador. Cuando el equipo jugó mal, Gotti no hacía goles, desabastecido, erraba penales. Y un Gotti desabastecido, un Gotti sin un equipo que le otorgue asistencias, que le otorgue buenas situaciones, obviamente va a bajar su producción goleadora. Pero también creo que ha sido de los mejores de Cobreloa, como referente, como líder de este grupo, junto al Rolo, como goleador, como finiquitador, como todo lo que representa Gotti y también por lo que ya hizo en Cobreloa. Yo creo que un Gotti con un mejor acompañante, con mejores asistidores detrás sobre todo. O sea, atrás solo está el Titi Ledesma que le tire pases. Falta un filtrador de pases. Yo creo que con eso Gotti va a hacer lo mejor, va a aumentar y volver a producir goles. Creo que tiene 9 en total. Ya vamos a ver las estadísticas ahora, pero Gotti yo creo que lo ha hecho bien dentro de todo. Lo podría hacer mejor, pero en parte es responsabilidad del equipo y es parte de que el equipo tiene que jugar mejor. Yo no mataría a Gotti por esa racha de partidos donde no hizo gol.
sino que buscaría arroparlo, buscaría darle la confianza. Ya yendo a la parte final del video, las estadísticas en la Liga de Ascenso. Vamos a hablar primero de la Liga de Ascenso. O no, mejor partamos por Copa Chile, si al final es una competición que ya no estamos. En Copa Chile, Gustavo Gotti es el máximo goleador con 3 goles. Luego Walter Ponce con 2 goles. Un gol de cabeza muy bueno contra Antofagasta. Gol de Alex Valdés, gol de Cristian Muga, gol de Diego Acevedo y gol del Titi Ledesma. Esas serían las estadísticas de Cobreloa. Donde en C+2, 8. En 8 partidos hizo 9 goles. Normal, regular para un equipo eliminado, un equipo que con poca ambición. En cuanto a asistencias, Alex Valdés hizo 2 asistencias, Byron Bustamante 1 asistencia, Gabriel Rojas 1 asistencia, Álvaro Delgado asistencia, Gustavo Gotti asistencia y Cristian Muga asistencia. Era un momento donde Cobreloa todos jugaban bien, todos asistían, pero Alex Valdés destaca ahí como el máximo asistidor. Y ya vamos a lo importante, a la Liga de Ascenso. Gustavo Gotti, máximo goleador con 6 goles. Seguido de Álvaro Delgado con 5 goles. Esos son los dos grandes fuertes de Cobreloa en cuanto a goleadores. Y luego ya todos los goles, todos han hecho un gol. Todos estos han hecho un gol. Alex Valdés, Bastián Tapia, Cristian Muga, Diego Acevedo, Nicolás Palma, Walter Ponce y el Titi Ledesma. Todos esos hacen un gol. En cómputo general serían 18 goles en 15 partidos. Lo mismo, regular, poco, gol por partido casi. En ese sentido, Gotti destaca como el máximo goleador en ambas competiciones, donde suma una totalidad de 9 goles en esta primera parte del año, en este primer semestre. También destacó a Alex Valdés, que tiene harta asistencia. Hay algunas asistencias ahí en la Liga de Ascenso que no están aquí contabilizadas. Estoy viendo las estadísticas en 365 Score. Pero ha tenido varias asistencias también Alex Valdés en la Liga de Ascenso. Y Peyota, todo un goleador también en la liga. Golazos de Peyota. O sea, el tridente ofensivo, cuando ha estado bien, ha generado. El tema es que los volantes y en el mediocampo, que es donde yo creo que Cobreloa debe reforzarse fuertemente, y donde necesita un jugador, como lo puede ser los que llegaron, Proboste, ahí falta un jugador que sea titular, que agarre camiseta, que reparta asistencias. Falta un jugador ahí que marque la diferencia. Pero el tridente ofensivo ha estado bien desde lo numérico, creo yo. Puede estar mucho mejor. El tema es la mala racha. La mala racha de estos tres, de Alex Valdés, Álvaro Delgado y Gustavo Gotti, se ha coincidido con la mala racha de Cobreloa en su juego, pero Cobreloa jugando bien produce, y produce harto. Entonces hay que volver a ese momento de forma, y aquí ya vamos a entrar a la parte final de las conclusiones y reflexiones finales. Siento que Cobreloa, con la poca plata que tenía y con el plantel que armó, ya hizo harto. O sea, era un equipo que realmente, por nombres, estaba para pelear abajo o pelear, entrar a la liguilla, pero todavía tiene posibilidades de pelear el torneo si encadena unos buenos resultados. Si le gana ahora a San Felipe y le gana a San Marcos de Arica, por ejemplo, empezar bien la segunda rueda, te renovaría la ilusión, te prendería la mecha, pero por lo visto en esta primera rueda Cobreloa está para liguilla y poco más. No está para campeonar, hay equipos mejores. Y Cobreloa no ha jugado bien la mayoría de los partidos. Más allá de la rachita, el veranito que tuvimos, no ha sabido producir, no ha sabido sacar resultados, no ha sabido ser determinante en Calama. O sea, un equipo que pierde con Santiago Morning en Calama, que pierde con lo de Conce en Calama, que empata con Santa Cruz en Calama, que empata con San Felipe en Calama, equipos que deberías ganarle, sí o sí, no campeona. Un equipo así no campeona. Un milagro nomás llevaría a Cobreloa a campeonar, pero no vamos a campeonar, yo creo. Sí podemos dar la cara en la liguilla, y para eso hay que traer jugadores de calidad, hay que traer jerarquía, y para eso vamos a hablar en un futuro video del mercado que hizo Cobreloa, el que está haciendo ya, está en tránsito. El video lo estoy grabando estos días jueves 11 de julio. Ya se han presentado 3 jugadores, están buscando un cuarto, vamos a hablar de mercado. Pero esto sería el video análisis de la primera rueda de Cobreloa. Una primera rueda decepcionante para mí, porque yo le tenía mucha fe a César Bravo por su propuesta de juego. De que su propuesta de juego iba a poder elevar rendimientos, pero ha sido todo lo contrario. Han bajado varios rendimientos. Entonces, fuera otro contexto, César Bravo no estaría en Cobreloa hoy en día.
Pero por el contexto en el que está Cobreloa hoy en día, por la institución tan dañada, tan golpeada en lo económico, por la mala administración pasada, creo que es un acierto seguir con César Bravo en ese contexto. De no reventar las platas, confiar en el proceso, y si no se logra este año el objetivo de ascender, dejar a César Bravo el otro año, darle buenos jugadores, darle un buen mercado, y ya a partir de ahí que pueda impregnar mejor su propuesta de juego. Porque cuando pudo impregnar su propuesta de juego, Cobreloa era una máquina. Era una máquina hermosa de juego y que desgraciadamente se cayó. Se cayó por los jugadores de poca jerarquía, por el plantel corto, que el mismo Tomás armó, pero con un presupuesto acotado. Pero ya veremos qué pasa. En una de esas hacemos la gran limache de ascender por liguilla. Pero eso sería todo. Muchas gracias, dejen like, suscríbanse y todas esas cosas. Síganme en Twitter. Y nos vemos en futuros videos sobre este equipo que tanto amamos, que es Cobreloa.